El amanecer envolvía el campo de entrenamiento de Viator en una luz dorada que acariciaba la tierra reseca de Almería. Un viento suave agitaba las banderas del destacamento mientras 53 aspirantes aguardaban en formación, con la respiración contenida. El sargento primero Calderón recorría la fila con su carpeta de registros, su voz grave cortando el silencio. Sargento Lucía Herrera. Un segundo de duda. Algunas cabezas se giraron con discreción. Desde el extremo de la formación, una mujer de complexión compacta y cabello castaño rojizo dio un paso al frente. «Presente, mi sargento». Su voz era firme, sin titubeos, aunque una leve asimetría en su postura rompía con la uniformidad del resto. El capitán Ramón Valverde observaba desde la sombra de su gorra de faena. No dijo nada, pero intercambió una mirada rápida con los instructores. En el grupo, el murmullo fue casi imperceptible. «¿Has visto esa cojera? No pasa del primer día. Pobres los que le toque en el mismo equipo». Calderón levantó la voz. «Bienvenidos a la selección avanzada. Durante las próximas 3 semanas determinaremos quiénes entre vosotros tienen lo necesario para integrar las unidades especiales. Antes de que caiga el sol, algunos ya habrán sido eliminados. Antes del fin de semana, la mitad». Su mirada se posó fugazmente en Lucía. «Aquí no hay concesiones, ni excepciones. La primera prueba fue una carrera de 8 kilómetros por la vereda del desierto. Nada más comenzar, la cojera de Lucía se hizo evidente. Su pierna izquierda avanzaba con un ligero retraso, obligando al resto del cuerpo a compensar. Mientras los más fuertes se distanciaban rápidamente, ella quedaba relegada a los últimos puestos. El cabo Alex Perales anotó la hora mientras ella pasaba junto al punto de control intermedio. «Vas justa, sargento», le dijo sin dureza. Lucía asintió sin malgastar aliento. Al llegar a la meta, su marca apenas alcanzaba el límite permitido. Respiraba con fuerza, pero sin perder el control. Algunos se desplomaban. Ella, simplemente, permanecía de pie, manos en la cintura. «Cumple con el estándar», dijo Valverde al sargento Calderón, que apenas murmuró una respuesta. «Por ahora», añadió en voz baja, «no aguanta una semana». El resto del día estuvo plagado de pruebas físicas, tácticas y de resistencia mental. Lucía superó cada una. No brillaba, pero tampoco fallaba. Su rendimiento era suficiente, pero su limitación física era evidente. Esa noche, en el barracón femenino, ocupado solo por 3 mujeres, Lucía ordenaba a su equipo en silencio. A través de las delgadas paredes, las voces del otro lado llegaban con claridad. «¿Habéis visto cómo arrastra la pierna?», dijo el teniente Ibáñez entre risas. «Igual está aquí por cuota. Vaya broma. 20 euros a que no llega a la primera pista de obstáculos». Las otras 2 mujeres miraron a Lucía, incómodas. Ella no reaccionó. Continuó revisando su equipo como si no hubiera oído nada. Más tarde, en su litera, sacó una fotografía protegida en un sobre impermeable. Aparecía ella, en uniforme de camuflaje desértico, abrazando a un compañero cuya cara quedaba en sombra. La miró unos segundos antes de guardarla. Después, con movimientos precisos, remangó el pantalón y aplicó pomada sobre una maraña de cicatrices en su muslo. Con los dedos recorrió las marcas de antiguas incisiones quirúrgicas. Un gesto repetido cientos de veces. Automático, necesario. Los días siguientes fueron una sucesión de desafíos físicos. En la pista de obstáculos, Lucía se movía con más lentitud que el resto, pero completaba cada prueba. Nunca fallaba. Durante ejercicios en equipo, el sargento Martín, corpulento y con sonrisa fácil, le asignó deliberadamente el equipo más pesado. «Para igualar condiciones», dijo burlón. Lucía cargó con la radio sin quejarse, ajustando las correas con determinación. En la cuerda de ascenso, su pierna falló. Resbaló varios metros, quemándose las manos. Risas. «La gravedad no perdona, ¿eh, Herrera?»,
comentó alguien. ¿Quieres una escalera?, añadió otro. Lucía no respondió. Ajustó el agarre, cambió de técnica, siguió subiendo, lenta, pero sin rendirse. En los ejercicios de orientación nocturna, Lucía quedó excluida sin necesidad de palabras. Mientras los aspirantes formaban equipos, nadie la eligió. Terminó sola, con su brújula y su mapa, caminando entre los arbustos del secarral bajo una luna opaca. Desde la colina, el capitán Valverde observaba todo con atención, sin intervenir. La selección era también una prueba de aislamiento. Sorprendentemente, Lucía no solo regresó dentro del tiempo previsto, sino que localizó todos los puntos. Sus rutas eran poco ortodoxas, pero efectivas. Evitaban subidas innecesarias, aprovechaban el relieve y ofrecían coberturas naturales. ¿Tienes experiencia previa en inteligencia militar?, le preguntó el cabo Perales al entregarle la hoja de resultados. No, cabo, búsqueda y rescate en combate. Él arqueó una ceja, no preguntó más. La tercera noche, una tormenta se abatió sobre el campamento durante las maniobras de patrullaje. La temperatura cayó en picado. La lluvia se convirtió en aguanieve. Mientras la mayoría se refugiaba como podía con lonas improvisadas, Lucía empleó ramas, piedras y una pequeña hondonada natural para construir un refugio resistente y seco. El sargento Calderón, en una ronda nocturna, se detuvo más de la cuenta ante su posición. ¿Dónde aprendiste eso? Supervivencia en Pirineos, con algunas adaptaciones, respondió ella sin dar más detalles. Al final de la primera semana, 53 aspirantes se habían reducido a 37. Muchos esperaban que Lucía fuera parte de los eliminados. No fue así. Se mantenía. Ni destacaba ni era la mejor, pero seguía allí. Las bromas pasaron del desprecio a la confusión. Algunos ya empezaban a bajar la voz cuando hablaban de ella. Esa noche, el capitán Valverde revisó los expedientes en su despacho. Cuando llegó al de Lucía, frunció el ceño. Varias páginas clasificadas, nombres de operaciones tachados, informes médicos con lagunas. Lo poco que podía leer hablaba de múltiples cirugías en el Hospital Militar Gómez Ulla, un periodo largo de rehabilitación y varias condecoraciones por servicios en zonas de riesgo, demasiado para alguien que caminaba con dificultad. Levantó el teléfono. Comandancia. ¿Me puede pasar con el coronel Herreros en operaciones especiales? Esperó. Ramón Valverde al habla. Estoy revisando el expediente de la sargento Herrera de la selección de Viator, pero hay partes borradas como si fuera un agente doble. Hubo una pausa al otro lado. Sí, lo sé, la cojera es real, pero necesito saber con quién estoy tratando. Colgó sin más. La segunda semana fue aún más dura. El agotamiento comenzaba a notarse. Ojeras profundas, pasos más pesados, vendas improvisadas. La cojera de Lucía se acentuaba, pero ella mantenía su rutina. Cuidaba sus pies, ajustaba su mochila con precisión, distribuía el peso para no castigar más su pierna. Durante la reunión de instructores antes de la última fase, la temida marcha de resistencia, los comentarios eran variados. Herrera aún aguanta, comentó el sargento Martín con tono casi de sorpresa. Es más táctica de lo que parece, asintió Perales. Usa la cabeza. No importa, interrumpió Calderón. La marcha la va a destrozar. No está hecha para esto. La naturaleza la eliminará. Valverde no opinó. Esperó a que los demás salieran y abrió un sobre con sello confidencial que había llegado esa tarde. Dentro, un parte médico resumido. Fractura femoral catastrófica. Daño neurológico. Recomendación de baja médica definitiva. Junto a eso, una mención honorífica no entregada oficialmente por acciones extraordinarias en condiciones hostiles. Esa noche, Lucía, en su litera, preparaba su equipo para la marcha crucial.
Reorganizó su mochila para distribuir el peso, revisó cada hebilla, cada cuerda, cada vendaje. Aplicó esparadrapo en zonas propensas a rozaduras. No decía nada, solo trabajaba. Por dentro, una imagen fugaz. Una habitación blanca, médicos con expresión grave. Con este daño, no volverás a correr, tu carrera militar se ha terminado. Lucía parpadeó. Desvió la imagen, solo importaba la mañana siguiente. El silencio la envolvía como una segunda piel. Afuera, el viento del desierto empezaba a soplar con fuerza. Eran las 04:00 cuando los 31 candidatos restantes se reunieron al pie del sendero en las estribaciones de la Sierra de los Filabres. La noche aún cubría el paisaje y las linternas frontales dibujaban destellos temblorosos sobre la tierra pedregosa. Cada uno cargaba una mochila de 36 kilos, estandarizada, sin importar el tamaño o la complexión del aspirante. Nadie hablaba. El aire estaba impregnado de tensión y desgaste. El capitán Valverde se dirigió al grupo. La marcha crucial es la última prueba. 72 horas, 115 kilómetros, 9 puntos de control. Si falláis uno, estáis fuera, solo se aceptan evacuaciones por emergencia médica. Miró cada rostro, deteniéndose en Lucía, que se mantenía en la retaguardia. Su expresión era neutra, no se movía, conservaba energía. Vuestro tiempo comienza ahora. El grupo empezó a caminar sin ceremonias, como un río de sombras deslizándose por el sendero. Lucía se mantuvo atrás, encontrando un ritmo que acomodaba su paso irregular. Los primeros kilómetros transcurrieron en silencio. Solo se oía el crujir de las botas sobre la grava. En el kilómetro 13, un aspirante alto, apellidado Ramos, se desplomó con calambres severos. El equipo médico llegó en un quad, lo evaluó y lo retiró. Lucía pasó junto al grupo sin detenerse, ni miró. Su vista seguía fija en el camino. «Me sorprende que sigas, Herrera», gritó el teniente Ibáñez. Ella no respondió. 10 euros a que es la siguiente en caer. Le susurró a su compañero Martín, que respondió con una sonrisa. A medida que subían el primer tramo de montaña, los cuerpos comenzaban a acusar el esfuerzo. Ibáñez y Martín, que iban en cabeza, empezaron a resentirse. Respiración entrecortada, pasos cada vez menos firmes. Lucía no variaba su ritmo. Su cojera seguía ahí, pero su constancia mecánica se volvía cada vez más evidente. En el kilómetro 22 adelantó a un aspirante musculoso que había presumido de hacer CrossFit. Estaba sentado en una piedra con la cabeza entre las piernas. Ella le tendió una pastilla. Electrolitos. No esperó respuesta. La tarde cayó con nubes oscuras en el horizonte. El frío aumentó. En el tercer punto de control, el capitán Valverde y el cabo Perales vigilaban la llegada. «¿Cuántos faltan?», preguntó Valverde. «Quedan 17 en ruta», respondió Perales. «Lucía viene en la mitad del pelotón. Está subiendo». Lucía llegó. Sudaba, pero su respiración era controlada. No quiso descansar, reabasteció su agua, comió una barra energética y continuó. «Está ganando posiciones», dijo Perales. «Por ahora», respondió Valverde, sin mucha convicción. La noche cayó como un telón de acero. La lluvia se intensificó. Lo que era sendero se convirtió en barro. Las linternas frontales apenas alcanzaban unos metros. En el punto de control 5, los sanitarios estaban saturados. Hipotermias, esguinces, colapsos. La marcha alcanzaba su punto más cruel. Tras 30 horas sin descanso real, las decisiones se volvían automáticas. Los cuerpos ya no respondían a la voluntad. «¿Cuántos siguen?», preguntó Valverde. 12, 8 evacuados por lesión, 11 se han retirado voluntariamente. ¿Y Lucía?, preguntó sin ocultar la sorpresa. El sanitario consultó su lista. Acaba de pasar, va quinta. Los instructores intercambiaron miradas. Nadie lo decía, pero todos sabían. La cojera ya no era el centro de la conversación. Era su resistencia lo que empezaba a destacarse.
La lluvia no cesó durante la segunda noche. El barro lo cubría todo. Algunos se caían y se levantaban, otros no se levantaban. Los que quedaban avanzaban como espectros bajo la tormenta. En el kilómetro 75, solo 9 quedaban en curso. El teniente Ibáñez y el sargento Martín, antes arrogantes, estaban muy atrás. Valverde observaba desde el control 8. Aguardaba al primero, pero no llegó solo. 2 luces aparecieron a la vez. Una figura alta, el aspirante Gómez. A su lado, una más baja, con una silueta inconfundible. ¿Herrera?, preguntó Perales incrédulo. Lucía entregó su tarjeta de control. No dijo nada. Lodo en la cara, en la ropa, pero ojos atentos, pasos firmes. Gómez la miró como si viera un fantasma. Ella había alcanzado a los líderes. Perales intentó entablar conversación. ¿Dónde serviste antes? En muchos sitios, respondió sin detalles. Búsqueda y rescate en zonas hostiles. Él se quedó callado. Algo le sonaba. Un informe antiguo, un helicóptero, una extracción fallida. Pero Lucía ya se alejaba. Su ritmo era el mismo. La subida más dura les esperaba ahora. La última parte del recorrido ascendía casi 700 metros a través de un sendero serpenteante. Era el tramo más brutal, subida sin descanso, terreno resbaladizo, viento helado. Allí incluso los más fuertes se quebraban. El aspirante Gómez, que había liderado durante casi toda la marcha, avanzaba a duras penas. Sus pasos eran erráticos, la mirada perdida. Al coronar una curva especialmente empinada, se detuvo. Trató de ajustar su mochila. Sus piernas temblaron, cayó de rodillas. El personal médico lo atendió enseguida. Había entrado en colapso, deshidratación severa. Mientras lo asistían, una figura emergió del sendero. Lucía. Mantenía el mismo paso constante, como si la montaña no la afectara. Se agachó junto a Gómez. «Vienen los médicos», le dijo con serenidad. «Te has vaciado demasiado en la subida». Gómez la miró con incredulidad. «¿Cómo sigues en pie?», preguntó con la voz rota. Ella no respondió. Le acomodó el cuerpo en posición de recuperación y se levantó. El cabo Perales, que venía con los sanitarios, observó cómo Lucía volvía a caminar. Entonces vio la mancha oscura que empapaba su pernera izquierda. «¡Detente!», ordenó. «Estás sangrando». Lucía miró hacia abajo. «Puedo continuar». El sanitario ya estaba sobre ella. «Hay que revisarlo. Procedimiento estándar». Lucía accedió. Cuando el médico cortó el pantalón para examinar la herida, todos quedaron en silencio. No solo reveló una herida fresca. Bajo la piel aparecieron cicatrices antiguas, injertos, metal quirúrgico visible. El muslo parecía una cartografía de cirugías pasadas. El cabo Perales se quedó quieto. «Esas cicatrices», murmuró. «¿Tú estuviste en la base avanzada de Caladar hace 3 años?» Lucía bajó la mirada. «Eso es información clasificada, cabo». Pero la expresión de Perales había cambiado. Los recuerdos lo golpeaban. El helicóptero descendiendo entre disparos, el caos, los heridos y una figura pequeña, eficiente, que lo había cargado sobre el hombro y lo había sacado de allí cuando todos pensaban que nadie vendría. El sanitario terminó el vendaje. «Puedes continuar si estás en condiciones». Lucía se ajustó la mochila sin una palabra y siguió adelante. Era la primera en la marcha, la única que mantenía el paso. Perales la miró desaparecer entre los árboles, encendió la radio. «Capitán Valverde, aquí Perales. Creo que ya sé quién es en realidad la sargento Herrera». La radio crepitó. «Yo también», respondió Valverde. «Acabo de recibir su expediente completo. Ve al punto final. Querrás estar allí». 3 años atrás, en una base perdida en la frontera oriente de Afganistán, la unidad del cabo Perales había sido emboscada.
Estaban rodeados, sin apoyo, heridos, atrapados. Perales, entonces un simple soldado, tenía la pierna destrozada. El radio comunicaba que no llegaría nadie a tiempo, hasta que escucharon los rotores. Un helicóptero descendió entre fuego cruzado. Una mujer bajó con una cuerda, organizó a los heridos, estabilizó a los más graves. Perales recordaba cómo ella le puso un torniquete mientras le hablaba con calma, cómo defendía la posición mientras cargaban a los soldados. Pero el helicóptero fue alcanzado. Se estrelló a varios kilómetros. Ella, gravemente herida, cargó a Perales y a otro compañero durante casi 7 kilómetros hasta la siguiente base aliada, evadiendo patrullas enemigas. El parte fue clasificado. Nunca supieron su nombre. Hasta ahora. En el punto final de la marcha, al pie de la montaña, se alzaba una lona blanca. Capitán Valverde estaba allí con varios instructores. Sobre la mesa, el expediente de Lucía. Fotografías de la operación en Caladar. Informes médicos detallando una fractura femoral, múltiples cirugías y una mención honorífica. Medalla al valor nunca entregada por motivos de seguridad nacional. La descripción decía: por evacuación heroica bajo fuego enemigo, arrastrando a 2 soldados heridos con una pierna fracturada, manteniendo fuego defensivo y estabilización médica durante más de 6 horas. Uno de los instructores levantó la vista. Movimiento en el sendero. Valverde alzó los prismáticos. Una figura solitaria avanzaba, paso firme, mochila al hombro. Lucía no corría, no tambaleaba. Caminaba con el mismo ritmo con el que había empezado, casi 100 kilómetros antes. Su ropa estaba cubierta de barro, su rostro pálido. Pero sus ojos seguían enfocados. Cruzó la línea de llegada sin decir nada. Se quitó la mochila y se mantuvo erguida. ¿Tiempo?, preguntó alguien. 63 horas, dijo Valverde. 5 menos que el récord. Los sanitarios se acercaron. Lucía aceptó agua. Permitió que le tomaran la tensión. Nada más. ¿Alguien más ha llegado?, preguntó ella. No, respondió Valverde con una voz distinta. Eres la primera, la única, por ahora. Lucía se mantuvo de pie mientras el equipo médico la evaluaba. A diferencia de muchos que colapsaban al cruzar la meta, ella permanecía en control, enfocada. Le limpiaron la herida de la pierna, renovaron el vendaje y le ofrecieron una manta térmica. Ella la aceptó, pero sus ojos seguían atentos al sendero. El cabo Perales llegó minutos después, aún con la radio en mano, la mirada distinta. Se acercó a Lucía no como instructor, sino como soldado, como alguien que debía algo profundo. «Tú me sacaste de allí, ¿verdad? En Caladar». «Operación clasificada, cabo», respondió Lucía con una leve sonrisa. «Nunca supe tu nombre». «Nadie lo supo. Nos dijeron que no podían decirlo». Él la miró con gratitud contenida. «He estado observándote durante días, creyendo que luchabas por mantenerte al nivel, pero ahora entiendo, no estabas luchando, estabas midiendo». Lucía asintió. «No vine a competir, vine a resistir, a demostrarme que aún podía». Su voz era serena, sin dramatismo, una simple afirmación de propósito. Con el paso de las horas, comenzaron a llegar otros candidatos. Solo 4 más completaron la marcha. Exhaustos, lacerados. El teniente Ibáñez, uno de los que había ridiculizado a Lucía al inicio, llegó tercero. Al verla ya recuperada, organizando suministros y ayudando al personal médico, no dijo nada. Solo asintió con respeto. Ya no había espacio para burlas. Una semana después, en la explanada del cuartel de Viator, se celebró la ceremonia de clausura del curso de selección. 8 aspirantes de los 53 iniciales formaban en uniforme de gala. Entre ellos, Lucía. El capitán Valverde habló ante los instructores y personal del programa. Su tono era solemne.
Hace 3 años, la sargento Herrera fue informada por un equipo médico de que no volvería a caminar con normalidad, que su carrera militar había terminado. Lo que aquellos médicos no sabían, miró a Lucía directamente, era la voluntad que la habita. Valverde levantó un documento. Con autorización especial del Ministerio de Defensa, hoy se le hace entrega formal de la medalla al valor que nunca pudo recibir por razones de seguridad. Aplausos contenidos llenaron el aire. El silencio previo pesaba más. Nadie bromeaba, nadie cuestionaba ya. Todos entendían que aquella cojera no era señal de debilidad. Era cicatriz de una resistencia que pocos podían comprender. Lucía recibió la medalla sin alarde. Solo inclinó ligeramente la cabeza. Sabía lo que costaba. Y no solo en sangre. Después de la ceremonia, Ibáñez se le acercó. Parecía incómodo. «Te debo una disculpa», dijo. «No hace falta», respondió ella. «No te conocía, te juzgué». «Me juzgaste como se esperaba», dijo ella con franqueza. «La diferencia es que yo no necesitaba tu aprobación, tampoco necesito tu perdón, pero lo acepto. Aprende de ello». Ibáñez asintió, esta vez con humildad sincera. Perales esperó a que todos se retiraran. Se acercó con su familia, su esposa y 2 hijos. El más pequeño miraba la pierna de Lucía con curiosidad. No entendía la historia, pero percibía algo en el ambiente. «Esta es la mujer que me cargó cuando yo no podía caminar», les dijo Perales con la voz entrecortada. Su esposa abrazó a Lucía con fuerza. «Gracias», susurró. «Te debemos todo». Lucía devolvió el abrazo brevemente. «Habrías hecho lo mismo», contestó sin dramatismo, y lo decía en serio. 3 meses más tarde, Lucía subió a un helicóptero junto a su nuevo equipo. Todos eran egresados de esa selección. Todos habían demostrado lo necesario. Nadie mencionó su cojera. Todos llevaban sus propias cicatrices, visibles o no. En su casco, una inscripción recién pintada, la última. Ya no era burla, era reconocimiento, porque ella no era la más lenta, era la que nunca se detenía. Mientras el helicóptero despegaba rumbo a un nuevo destino, Lucía miró el horizonte. Sabía que lo más difícil ya había pasado, y, aún así, estaba lista para lo que viniera. El helicóptero surcaba los cielos del sureste, dejando atrás el cuartel de Viator. Dentro, el nuevo equipo de extracción y rescate repasaba protocolos. Nadie hablaba mucho. Era un grupo forjado en la fatiga, en la superación y en el silencio compartido de quienes ya no necesitaban demostrar nada. Lucía revisaba su equipamiento con meticulosidad. Su pierna izquierda llevaba una rodillera discreta, reforzada, pero el movimiento era ágil, no perfecto, pero suficiente. Uno de los compañeros, el sargento Rivas, se le acercó. «¿Te molesta si te pregunto algo?» «Depende», respondió ella sin dejar de ajustar las correas del chaleco. «¿Por qué volviste a presentarte al curso? Ya habías hecho más de lo que cualquiera esperaría». Lucía se tomó un segundo. «Porque nunca quise que me recordaran por cómo me rompí. Quiero que me recuerden por cómo me reconstruí». Rivas asintió. No dijo más. En ese equipo, las palabras justas valían más que los discursos largos. Aquel despliegue era una misión de prueba, una inserción rápida en la Sierra de Cazorla, donde una unidad simulaba una emergencia médica en territorio difícil. Para otros era un entrenamiento. Para Lucía era la confirmación de que había regresado, que podía cargar peso, liderar movimientos, pensar bajo presión. El equipo descendió en rapel por un cortado. Lucía fue la última, controlando cada gesto, cada paso. Ya en tierra, tomó la iniciativa sin pedirla. Organizó la patrulla, asignó sectores, anticipó rutas de evacuación. En el ejercicio, la evacuación implicaba estabilizar a un herido simulado y transportarlo por una quebrada hasta el punto de extracción. Lucía asumió la carga del botiquín principal. Al principio, algunos la observaron con recelo, pero ninguno se ofreció a quitárselo. Sabían que en ese equipo
todos llevaban su parte, y ella, como siempre, lo hacía en silencio. El recorrido fue exigente. Cuestas abruptas, vegetación cerrada, calor sofocante. Lucía marcaba el paso, controlado, preciso, sin apuros innecesarios. Cuando uno de los compañeros tropezó, fue ella quien le tendió la mano, no con palabras de ánimo, sino con una mirada que decía, «Lo seguimos haciendo, paso a paso». Tras completar la extracción, los observadores del ejercicio felicitaron al equipo por su coordinación. Al volver al helicóptero, uno de los instructores del alto mando, que no la conocía, comentó en voz baja, «La que cojea dirige mejor que muchos capitanes». De regreso a Viator, ya en la sala de descompresión, el capitán Valverde esperaba al grupo. No los felicitó de inmediato. Observó uno a uno hasta detenerse en Lucía. «¿Has pensado qué quieres hacer después de esta unidad?» «Seguir operando», respondió ella, «mientras el cuerpo aguante». «¿Y cuándo no aguante?» Lucía sonrió, por primera vez con algo de calidez. «Entonces enseñaré a los que vienen. Pero aún no es el momento». Valverde asintió. «He pedido tu expediente completo. Ya no hay nada clasificado entre nosotros. He leído lo que hiciste aquel día. Y lo que hiciste después. Hay pocos perfiles así». Ella sostuvo la mirada. «No hice nada que no hicieran otros. Solo sobreviví». «Exactamente», dijo él. «Por eso estamos aquí». Esa noche, Lucía salió al patio interior del cuartel. El aire estaba templado. Alzó la vista al cielo limpio de Almería. No pensaba en medallas, ni en marcas, ni en expedientes. Pensaba en los que no habían llegado, en los que quedaron atrás, y en los que aún vendrían. Aquella cojera que antes había sido señal de debilidad, ahora era parte de su identidad. Una cicatriz visible, una advertencia para algunos, un símbolo para otros. Y para ella misma, un recordatorio constante. Del dolor, sí, pero también de la fuerza que brota cuando el mundo espera que te rindas y tú decides seguir avanzando. Meses después, Lucía caminaba sola por el sendero que bordeaba la antigua base de Cerro Muriano, donde ahora formaba parte del equipo de instructores de la nueva unidad de extracción táctica. Su paso, como siempre, era constante. La cojera seguía presente, pero integrada, como una parte más de su andar. Había aprendido a convivir con ella, no como obstáculo, sino como huella viva de una historia que no necesitaba contarse. En el aula de instrucción, nuevos aspirantes escuchaban atentos mientras Lucía desplegaba un mapa sobre la mesa. Su tono era firme pero sereno, no gritaba, no intimidaba. Enseñaba con una autoridad silenciosa que nacía de la experiencia. Uno de los más jóvenes, un soldado de ronda, con apenas 21 años, levantó la mano. «Sargento, ¿es cierto que usted batió el récord de la marcha crucial?» Lucía lo miró sin alterarse. «No. Lo que hice fue terminarla. El récord fue una consecuencia, no el objetivo». El joven bajó la mirada, reflexivo. Ella continuó con la explicación táctica como si nada. Al terminar la sesión, otro instructor se le acercó. «Tu historia corre por los pasillos. Aunque no la cuentes, todos terminan sabiendo». Lucía se encogió de hombros. «La historia no importa si no sirve para inspirar. No vine aquí a ser leyenda. Vine a asegurarme de que los siguientes lleguen más lejos». Una tarde, durante un ejercicio de simulación de extracción en montaña, uno de los candidatos sufrió un ataque de pánico al quedarse colgado en una pared rocosa. Lucía ascendió con calma, aseguró al joven y, sin juzgarlo, lo guió paso a paso hasta estabilizar la situación. Abajo, cuando todo se resolvió, el joven le dijo en voz baja, «Creí que me iban a dar por perdido». Ella le respondió, sin dramatismo, «Nadie queda atrás. Esa es la única regla que no se discute». Aquel día, al caer el sol, Lucía caminó sola hasta la cima de la colina donde terminaban los entrenamientos. El viento era frío. El horizonte se teñía de naranja y violeta.
Cerró los ojos un instante. Recordó las voces que decían que no llegaría, los rostros que se reían, las noches de hospital, el silencio de los pasillos militares, el dolor y, sobre todo, recordó la decisión, esa que tomó sola, sin testigos, la noche en que eligió volver a intentarlo. No lo había hecho por orgullo, ni por revancha. Lo había hecho por dignidad, por convicción, por demostrar que una caída no define a nadie, que el valor verdadero no brilla en las medallas, sino en cada paso dado cuando nadie mira. Dejó que el aire de la sierra le despeinara el cabello. La rodilla le dolía, como siempre al final del día. Pero no importaba. Allí, en la cima, lo entendía todo con claridad. Su historia no era la de la soldado que cojeaba. Era la historia de quien había decidido caminar, incluso cuando el mundo entero pensaba que no podría. Y mientras las luces del cuartel se encendían a lo lejos, Lucía volvió a bajar la colina, con paso firme, sin prisa, sin miedo. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte el video si esta historia te ha inspirado, porque la verdadera fuerza no siempre hace ruido. A veces, simplemente, avanza.